bueno, hemos tenido una buena reacción porque no es fácil después de un 0-2 remontar o empatar. Y nada, el equipo ha intentado dar la cara hasta el final. Con la anterior jornada que hemos acabado todos reventados, intentar luchar y seguir. No ha podido ser, pero bueno, muy feliz de seguir trabajando porque queda mucho de mucha felicidad, sobre todo porque, como te digo, son meses largos de mucho trabajo y ver que llegas y intentas ayudar al equipo en esos 2 goles, pues la verdad que es una felicidad enorme porque el equipo también está peleando, está luchando y queremos tirar para arriba. Sí, bueno, estamos tranquilos, sabemos que todo va a llegar, porque es cuestión de tiempo. La anterior jornada ganamos, estamos empatados, así que hemos podido remontar el 3-2. Como te digo, estamos tranquilos, yo por mi parte estoy feliz también de volver y poder ayudar al equipo. Y nada, como te digo, estamos muy tranquilos y seguir trabajando que es algo todo. Sí, contem per la reacció, crec que sortim molt bé el partit, hem ficat una intensitat molt bona, però és això, hauríem d'haver fet el gol quan l'equip apreta tant, i després amb el canvi de Víctor, deixem el gol en contra, l'equip ve baix, i això són coses que no poden passar, però sortim a la segona part, ens emportem un cop de realitat, ens fan el penal, el gol, i l'equip reacciona superbé, i estic molt content de com ha reaccionat l'equip, perquè els hem tingut al seu camp, i han patit moltíssim, i crec que quan l'equip fa això som molt perillosos. Doncs superbé, la veritat, ja sense pensar en el peu, crec que és algú enrere, i amb molta confiança, cada setmana agafant més confiança els entrenos, normal que tingui el seu procés de poc a poc, però supercontent de com evoluciona el meu cos i cada setmana doncs, estarem més rodatge y la verdad que no ayuda al equipo. O sea, la competición que estamos pues es una competición muy complicada, cada partido es una guerra y yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a acabar arriba y ya veremos dónde arriba. O sea, que paciencia y creo que el juego está saliendo y con esta actitud, la de la segunda parte, la de Gustavo sobre todo, creo que vamos a hacer mucho daño.